Vale, ya estamos. Jueves 2 de abril, creo que es. Dibujo técnico de segundo de bachillerato. Ayer hicimos una prueba de clase respecto a las curvas cónicas. Elipse, parábola e hipérbola y sus rectas tangentes por un punto interior y exterior de la misma. Tenían dos opciones, una elipse, ¿vale?, que nos daban los siguientes datos. A ver que me pongo mi pantalla para ver si la estáis viendo bien o no. Ahí, vale. Me lo he preparado, un ratito entre las 12:30. Nos daban, por un lado nos daban una circunferencia focal, la del foco 1, por otro lado nos daban el foco 2, ¿vale? Lo estáis viendo, si lo veis mal me avisáis, ¿vale? Conectáis los micrófonos y me avisáis. La dirección que tienen que tener las rectas tangentes a esa elipse y entonces nos piden. Y nos dan también la longitud del eje menor, ¿de acuerdo? Entonces nos pedían, si no recuerdo mal, perdonad que me voy a otro ordenador, que lo tenía allí abierto para ver el enunciado. Sí, nos pedían, dada la circunferencia focal 1, el foco F2, correspondiente a la otra circunferencia focal C2, y la medida del eje menor, CD de una elipse, se pide, 1, determinar los siguientes elementos de dicha elipse. El foco F1, ¿vale?, la circunferencia focal C2 y el centro O, el centro donde se cruzan los dos ejes, los ejes principales A, B y CD perpendiculares entre sí y un punto P cualquiera de la elipse. Vale, lo primero de todo, yo sé, ¿vale?, y ahora cojo cualquier otro papel, yo sé que dado un arco de circunferencia, es decir, esta circunferencia focal, ¿vale?, su centro es F1. Entonces, yo sé que dado una circunferencia cualquiera, ¿vale?, una circunferencia cualquiera, la dibujo a mano alzada ahora, ¿vale?, aunque no tenga el centro, yo lo puedo hallar. ¿Cómo? Sencillamente elijo 3 puntos cualesquiera, ¿vale?, 3 puntos cualesquiera, y trazo dos rectas por esos puntos, o trazo dos rectas secantes. Si dibujo la mediatriz, ¿vale?, y cojo otros dos y dibujo la mediatriz, encontraré el centro de esa circunferencia. No la necesito entera. En este caso, aunque hubiera tenido esta parte de aquí, tendría suficiente para encontrar ese centro de la circunferencia. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es encontrar el centro F1, ¿vale? Entonces, me he dibujado esta circunferencia aquí y lo que voy a dibujar ahora van a ser dos mediatrices, ¿vale?, para encontrar ese foco de circunferencia, ¿vale? He encontrado reglas pequeñitas y ahora me falta la otra. Vale, por Dios, no me he preparado. No tengo la otra regla pequeñita. Vaya, por Dios. Bueno, aquí uno. Entonces elijo dos puntos cualesquiera, ¿vale? Voy a trazar la mediatriz de este segmento que no ha pintado nada, y por ejemplo de este otro. Y elijo el mismo punto y de este otro, ¿vale? Y voy a trazar la mediatriz de estos dos, porque como tiene que estar equidistante, si trazo la mediatriz a estos dos puntos y trazo la mediatriz a esa otra, todos los puntos de una mediatriz son los que equidistan de dos puntos dados, como el centro de la circunferencia. Lo que he hecho de la otra regla pequeña, yo ahora aquí. Si trazo ahora la mediatriz de este segmento por aquí, vale, me da falta regla. Ahora aquí, esta. Trazo la mediatriz por ese punto que he encontrado con los arcos de circunferencia, que casi no veréis porque lo he hecho con lápiz muy finito, precisamente para que no. Otro lápiz. Dime, esta es Pamela, que se incorpora un poco tarde. Pamela, estoy grabando ya, cariño. Quítate el micrófono, ¿vale?
estamos con el problema de ayer y que se quedó por resolver en la prueba de clase, que se quedó, no, que os podéis elegir y elegisteis todos el de la parábola. Y ahora no voy a tener un 3H. ¿Qué pintas el 3H? Entonces estamos con el ejercicio de la elipse, ¿vale? Entonces estas serían todos la mediatriz de todos los puntos que equidistan de estos dos del arco de la circunferencia focal sub 1, de tal manera que todos estos puntos, ¿vale?, pasarían por estos dos. Además he elegido este otro segmento de la circunferencia, el que va de este punto a este punto, y he hecho también el punto equidistante. Y ahora voy a trazar su mediatriz, y donde que fluyan ambas mediatrices, querrá decir que es el punto que tienen en común los tres puntos desde los cuales ha podido trazar esa circunferencia. ¿Vale? ¿Qué nos está pasando aquí? Perpendicular. Por aquí. Vale, y ya lo tengo. Todos estos puntos de esta mediatriz equidistan de estos dos puntos de esta circunferencia focal. Todos estos puntos de esta mediatriz equidistan de estos otros dos. Por lo tanto, desde este punto, equidistan este y este. Por lo tanto, es el centro de la circunferencia, ¿vale?, de la circunferencia. Y esto será F1. ¿Sí? ¿Todos? Una de las primeras cosas que me pedían que encontrara F1, que dibujara también la circunferencia focal correspondiente a F2, ¿vale? Y lo haré, pero lo haré si desde F1 se hacía esto y yo ahora uno F1 con F2, ¿vale? F1 con F2. Aquí estará el eje mayor de esta elipse. En esta recta estará el eje mayor de esta elipse. Y entonces, desde F1 se ha utilizado este radio, que es el total. Esta será la longitud del eje mayor, a la fuerza, ¿vale? Esta será la longitud del eje mayor, ¿vale? Entonces, si yo ahora cojo esa longitud y lo pongo desde F2, ya tengo F1 y F2, y ahora con esa longitud, con esta longitud, ¿vale?, voy a dibujar la otra circunferencia focal. Desde F2 dibujo la otra circunferencia focal. Es algo que también me pedían. De tal manera que esta circunferencia yo la voy a llamar C de F2, circunferencia focal 2. Por otro lado, si encuentro el punto medio entre F1 y F2, encontraré el punto, el centro de esa elipse donde se juntan los dos ejes, el eje mayor y el eje menor. De tal manera que yo ahora voy a trazar la mediatriz entre F1 y F2. De tal modo que en esta recta perpendicular a la que une los dos focos, por esta recta estará el... Y vaya, tengo error de puntas. ¿Qué está pasando aquí? No me salgo si me salgo de pantalla me avisáis, ¿vale? Por favor. Bueno, en esta recta estará el eje menor de la elipse. El eje menor lo tengo aquí, ¿vale? Me lo habían dado, era uno de los datos, por lo tanto, si consigo el punto medio, podré colocar a ambos lados en este eje menor el eje menor, digo bien, ¿vale? Y también sabré la distancia, ¿vale? Una vez tenga colocado el eje, sé que la distancia que hay desde cada uno de los vértices al foco es la mitad del eje mayor, ¿vale? Por lo tanto, lo voy a tener muy fácil. Ahora hago la mediatriz de este segmento para encontrar el punto medio del mismo. Que bueno, espera, me parece que me lo he puesto que era, si lo unido,
mide 8, por lo tanto 4 para arriba y 4 para abajo, ¿vale? Vosotros, si nos lo dan y no mide exacto, lo que habría que hacer sería hacer el punto medio, ¿vale? 4, 8. De tal manera que aquí ya tengo el eje mayor, el eje menor, que va de aquí a aquí. Y esto es C y esto es D. Y ya tengo el eje menor, ¿vale? Entonces, fijaros, sé que los focos se encuentran poniendo la mitad del eje mayor desde cada uno de los vértices del eje menor. Por lo tanto, la distancia del eje mayor, la mitad del eje mayor será esta, que es la que pongo desde O. 1 y 2. Y si no se me ha movido el compás, vamos a ver si está en el centro. Raro esto. Un momentito, perdonad. Porque yo diría que se me ha movido. No, lo tengo bien, perfecto. De tal manera que esto va a ser A y esto va a ser B. Y este va a ser el eje mayor. Por lo tanto, si vais al enunciado, yo creo que la primera parte ya la tenemos resuelta. Nos habían pedido, y leo de nuevo el enunciado. Dada la circunferencia focal 1, el foco F2, correspondiente a la otra circunferencia focal C2, y la medida del eje menor CD de una elipse, se pide determinar los siguientes elementos de dicha elipse. El foco F1, ya lo tenemos. Foco F1, ya lo tenemos. Foco F1, lo tenemos. Circunferencia focal C2. Circunferencia focal C2, con el mismo radio que tenía esta, lo hemos hecho desde F2, ¿vale? Nos piden también su centro O, que no lo he marcado, pero está aquí en el centro de los ejes, es decir, a la mitad de la distancia entre F1 y F2. He trazado la mediatriz de ese segmento. Y aquí está O. Los ejes principales. CD ha sido fácil, he cogido la mitad de este segmento que me habían dado de enunciado y lo he colocado la mitad para arriba, la mitad para abajo, la perpendicular por ese centro a la recta que une los dos focos. Y por otro lado, el eje CEAB, que sabiendo, una vez colocado aquí, que la distancia entre C al F1 y el F2 es la mitad del eje, he cogido esta distancia y la he puesto desde el centro y he encontrado A y B. Por lo tanto, ya tengo... ¡Ay, me falta un punto! Me falta un punto de la elipse. Sí, me falta un punto de la elipse. Entonces, un punto cualquiera de la elipse, ya sabemos que desde cualquier punto de la elipse, de esta elipse que aparecerá por aquí, ¿de acuerdo? Desde cualquier punto de esa elipse, la suma de ese punto al foco 1 y la distancia que hay del foco 1 a ese punto y la distancia que hay de ese punto a F2 es exactamente igual al diámetro mayor, ¿vale? Entonces yo ese diámetro mayor me lo divido por cualquier sitio, por ejemplo aquí, y ahora lo que hago es, cojo la medida que hay de B a ese punto, ¿vale? Es decir, esta parte X en la que he dividido al eje mayor y lo pongo desde F2, ¿vale? De tal manera que por aquí arriba, en algún sitio de aquí o de aquí abajo, ¿vale? Encontraré un punto de esa elipse. Mira, en vez de hacer 1, voy a hacer 4. No os lo aconsejo en selectividad, ¿vale? Ahora para la explicación voy a hacer 4, ¿vale? Porque me va a venir muy bien, porque acabaré dibujándoos la elipse entera para que la veáis un poquito, ¿vale? Pero si en selectividad solo os piden 1, no la liéis, dibujad solo 1, ¿vale? Y ahora cogería la otra parte en la que he dividido el eje mayor, ¿vale? Y sería este trocito y ahora lo subo desde el foco 1. Aquí tengo otro, aquí tengo otro y aquí tengo otro, que son simétricos con respecto al centro.
¿vale? De tal manera que aquí tengo un punto, me han dicho que se llame P, un punto P cualquiera, cuya distancia a los focos, ¿vale? Pues sería esta y esta, y en total esas dos distancias X e Y, más Y, ¿vale? X más Y, lo estoy dibujando y no lo estáis viendo, está esto, aquí. Ahora me centro. Estás con la cámara, ahora. X e Y, es decir, si esto es X y esto es Y, X e Y es igual al segmento AB. ¿De acuerdo? Ya tengo la primera parte de este ejercicio de selectividad resuelto. Ahora me dice, determinar los puntos de tangencia T1 y T2 de dicha elipse respecto de la dirección definida por la recta R. Me han dado esta recta R, ¿de acuerdo? Y me dicen que tengo que hacer dos tangentes a esa recta por la elipse, ¿vale? Claro, esto sería otro punto de la elipse, esto sería otro punto de la elipse y otro punto de la elipse, porque lo he hallado al mismo tiempo que he hallado P. De tal manera que, vamos a ver un momento, ¿vale? Porque yo ahora quiero analizar lo que es la elipse y cómo encontrar los puntos de tangente, ¿vale? Y para eso lo voy a resolver a mano alzada en otra hoja, y volveremos a esta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Yo creo que lo estáis viendo bien, más o menos. Vale. Supongamos que tengo esta elipse, ¿vale? Tengo estos dos ejes, ¿de acuerdo? He generado ya todos los puntos de esa elipse, que me la voy a dibujar primero con el lápiz, ¿vale? Pasaré. Me dicen que, ¿vale? Vamos a ver cómo son las tangentes y son todos los elementos. Vamos a analizar todos los elementos. Vamos a suponer que la elipse vendría por aquí. Llevo ya muchas hechas a mano alzada. Me quedan bastante bien. Ya os la repasaré para que más o menos la veáis. Vale. De tal manera que esta sería la elipse que encontraría con puntos, ¿vale? Y esa elipse tiene varias cosas que vamos a analizar ahora para entender cómo encontraríamos los puntos de tangencia, dada la dirección de una de las tangentes. ¿Vale? Vale. Fijaros, esta sería la elipse con sus dos ejes. Vamos a encontrar los focos. Vamos a encontrar los focos, que ya sabemos que los encontramos cogiendo la mitad del eje mayor y poniéndolos a partir de los dos extremos, de uno de los dos extremos, de tal manera que esto sería el foco 1 y esto sería el foco 2. Y ahora si cojo otro rotulador de otro color, voy a dibujar la circunferencia principal. La circunferencia principal desde O. Esta sería la circunferencia principal, que pasa, tiene de radio la mitad del eje mayor. ¿Vale? Esta sería la circunferencia principal y esta sería, cogiendo todo el eje mayor, la circunferencia focal 1, perdón, focal 2, la circunferencia focal 2 y la circunferencia focal 1. Vale. Estos son todos los elementos de una circunferencia, eje mayor, de una elipse, eje mayor, eje menor, focos, circunferencia principal, que es esta, ¿vale? La circunferencia, y la circunferencia focal 1 y la circunferencia focal 2. Esta es la circunferencia principal, ¿vale? Entonces, si yo elijo un punto cualquiera de la elipse, por ejemplo, este punto de aquí, ¿vale? Yo sé que la recta tangente que pasa por ese punto va a ser la bisectriz, porque lo habéis leído, porque lo estudiasteis ayer, ¿vale? Entonces, las rectas tangentes a una elipse por un punto, resulta que es la bisectriz del ángulo exterior de las rectas, ¿vale?, que pasan por ese punto.
Es decir, si yo trazo la bisectriz de este ángulo, me va a dar la recta tangente a esa elipse por ese punto, ¿vale? Por este punto P. De tal manera que yo ahora cojo el compás, trazo la bisectriz de ese ángulo, ¿vale? Y se dan además un par de cosas muy simpáticas, ¿vale? Trazo la bisectriz de ese ángulo, trazo dos puntos equidistantes al vértice del ángulo y ahora, por aquí, por ejemplo, con el mismo radio, trazo la bisectriz. Y esta va a ser la recta tangente que pasa por ese punto. Si yo uno este punto de la bisectriz con este otro, tengo la recta tangente. ¿Vale? Y resulta que esta recta tangente, ¿de acuerdo? Esta recta tangente, ¿vale? En F1, ¿vale? Si yo ahora trazo la perpendicular a esa recta, resulta que me han dicho que la circunferencia central, la circunferencia principal, ¿vale? Va a ser el pie. Es que ese punto a lo mejor no es como lo he hecho a mano alzada, Bueno, os lo vais a creer. Ese punto tendría que estar un poquito más abajo. ¿Vale? Lo voy a hacer así, ¿vale? Resulta que aquí hay una perpendicular que pasa por F1 y que el punto este medio, que es también de la recta tangente, pasa por la circunferencia central. ¿Vale? Fijaros, ¿vale? Aquí habría un punto en la circunferencia focal que voy a llamar M, ¿vale? Este punto lo voy a llamar punto G, ¿de acuerdo? Es el centro de este segmento, ¿de acuerdo? Que une F1, trazado la perpendicular y donde corta a la circunferencia focal 2, ¿vale? Ese punto G es la mitad y encima es el cruce entre la tangente y la recta, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? ¿Todos lo tenemos claro eso? ¿Vale? De tal manera que en el ejercicio que a mí me han dado, en realidad me han dado la dirección de la recta tangente que quieren que dibuje, ¿vale? Es decir, fijaros, también sé, como ponía en el libro, y esto para recordarlo porque no me sirve para nada, pero lo voy a dibujar igual, que si esta es la recta tangente, la normal, es que quiero que os suene el concepto de normal. Normal es siempre la perpendicular, por ejemplo, en una circunferencia, las normales por un punto de cualquier circunferencia es siempre un radio, ¿vale? Y son perpendiculares a las rectas tangentes de la circunferencia. Esta sería la recta normal, por ese punto a esta tangente, ¿vale? Y las normales y la recta perpendicular que pasa por F1 y llega a C2, ¿vale? Es perpendicular a esa normal, es paralela a esa normal y perpendicular a la recta tangente. Es decir, ¿vale? Y ahora quiero que os fijéis en esto, ¿vale? Porque si yo ahora, desde F1, trazo una recta perpendicular a esta recta que me han dado, que me dicen que va a ser la dirección de las tangentes, ¿vale? Y desde F2 hago lo mismo. Voy a dibujarme también aquí la circunferencia central, que no la tengo dibujada. Y la tendría que haber dibujado ya. La circunferencia principal, ¿vale? Porque me va a resolver el ejercicio este de tangentes. ¿Vale? No sé cómo lo explican en el libro, porque no me lo he mirado mucho. Pero quiero que entendáis eso porque así entenderéis mejor la elipse, ¿vale? Y tengo un poco de error de puntas aquí. Pero bueno, ¿vale? Ve, ahora mismo se me acaba de trasladar un poquito, no pasa nada, ¿vale? Entonces, tengo esta recta, esta es la dirección de las tangentes, la recta R. Ahí, me enfoco bien, que me voy de aquí allí. Vale, tengo esta recta R, que es la dirección de las tangentes. Y yo sé que la recta esta que partiendo de F llega a M, ¿vale? Que partiendo de F llegando a M, va a ser perpendicular a las rectas tangentes. Por lo tanto, yo ahora lo que voy a hacer, es trazar una recta perpendicular a esta por F1 y por F2.
una recta perpendicular a la dirección de las tangentes, una recta perpendicular a la dirección de las tangentes por F1 y por F2. Y como echo de menos mi escuadra, chicos. Me he encontrado que en casa solo tengo cartabones y me está haciendo más poca gracia. Vale. Esta va a ser una recta perpendicular por F2. Lo voy a hacer con otro color para que lo veáis mejor, con morado, por ejemplo. Que me va a dar el pie de esa recta tangente, el pie de esa recta tangente aquí y aquí. ¿Vale? Y ahora, paralela por allí a la recta tangente, sé que esta va a ser la recta tangente 2, y esta va a ser la recta tangente 1. Recta tangente 1. Lo que no tengo todavía son los puntos de tangencia, ¿vale? Que será un punto, ¿vale? Que vaya por aquí. Yo creo que el punto va a estar por aquí, ¿vale? Igual que el punto va a estar por aquí, ¿vale? Pero no lo tengo todavía. Entonces, ¿cómo hallaría ese punto? ¿Cómo hallaría ese punto? Vale, yo sé además, ¿vale? Que habíamos dicho que esto iba a ser M, que esto iba a ser G, ¿vale? A esto lo voy a llamar M2, M2, M1, G1, esto va a ser G2, ¿vale? Y entonces también sé, ¿vale? Que cuando yo, fijaros, por donde pasa una recta que va a M desde F2, pasa por P, ¿verdad? Por el punto. ¿Lo veis? Esto era, lo he hecho al revés. Lo que he hecho ha sido trazar una tangente por un punto P. Y me doy cuenta que esta recta que sale de F1 y que corta la circunferencia focal 2 en M, ¿vale? Resulta que es parte que M coincide con la recta que he trazado para dibujar P, ¿vale? Por lo tanto, si yo ahora uno F2 con M1, F2 con M1 y F1 con M2, voy a encontrar aquí el punto de tangencia 1 y aquí voy a encontrar en T sub 2 el punto de tangencia 2. Y ya tengo resuelto todo lo que me pedían. Uy, vaya. ¿Vale? Tengo la recta tangente 2, el punto de tangencia 2, la recta tangente 1, el punto de tangencia 1, el eje menor, el eje mayor, el centro. Tengo también, me pedían la circunferencia focal 2 y la circunferencia principal he dibujado porque la necesitaba para encontrar el punto G, ¿vale? Y M. Y eso es todo, amigos. ¿Vale? Y ahora ya, si encontrara más puntos, ¿vale? Podría dibujar la circunferencia entera, ¿vale? Que pasaría por A, pasaría por T sub 1, pasaría por P, pasaría por C, pasaría por este otro punto que hemos encontrado, que era el PS, que he dibujado 4 Ps, ¿vale? Pasaría por B, pasaría por el punto de tangencia 2, pasaría por el otro punto que había encontrado allí, pasaría por D, pasaría por ese otro punto que he encontrado y pasaría por allí. Yo a vosotros os recomiendo que si queréis dibujar elipses os dibujéis por lo menos 8 o 12 puntos, ¿vale? Y esa sería mi elipse con todos los datos. ¿De acuerdo? Y esas son las circunstancias. Y esto sería un examen de selectividad, por lo tanto, elipses, parábolas, las tenemos que llevar muy bien y comprenderlas muy bien. He explicado esto, haré fotos, ¿vale? De todo para que podáis repasároslo si queréis. Pero vamos, yo creo que en el libro estas cosas vienen muy bien explicadas habitualmente.